Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre nuevas perspectivas de los ISGLT2 en el manejo de paciente con enfermedad renal crónica, con el doctor Juan Bernardo Pinzón y el doctor Jorge Rico. Este podcast cuenta con el patrocinio del laboratorio AstraZeneca. Bienvenidos. Advertencia. Este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. Hola a todos, gracias por escucharnos. Mi nombre es Juan Bernardo Pinzón Barco, soy internista, endocrinólogo, trabajo en la ciudad de Bucaramanga y hoy tenemos nuestro capítulo número 2 sobre el interesante tema de los inhibidores SGLT2 en el paciente con enfermedad renal crónica. Me acompaña el doctor Jorge Rico, internista, nefrólogo, que trabaja en la ciudad de Medellín y quien es el coordinador del Comité de Nefrodiabetes de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Jorge, bienvenido. Y bueno, sin más preámbulos, yo quisiera que usted me contara, en pacientes con enfermedad renal crónica no terminal, ¿existen necesidades que no estuviesen cubiertas con los tratamientos previamente existentes? Hola Juan Bernardo, un gusto saludarte y gracias por permitirme estar en este espacio contigo. Muy interesante la pregunta que me estás formulando y definitivamente la respuesta, Juan Bernardo, es claro que sí. Definitivamente hay varias necesidades no cubiertas en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica no terminal. Juan Bernardo, hay muy pocas intervenciones que han demostrado impactar de manera positiva en retardar la progresión de la enfermedad renal y por eso hay una gran necesidad en estos momentos. Ahora bien, a pesar de los avances que han existido en el área de la cardiología, por ejemplo en patologías como la falla cardíaca, el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular, imagínate que nuestros pacientes renales se siguen muriendo por estas condiciones y más cuando la etiología de su falla renal es por diabetes. Por eso, Juan Bernardo, es importante no solamente impactar en la progresión, sino que además debemos impactar en disminuir los desenlaces cardiovasculares de nuestros pacientes con enfermedad renal, debido a que esta es la principal causa de mortalidad en nuestros pacientes renales. Entre más avanzada está la falla renal, más se están muriendo nuestros pacientes de enfermedad cardiovascular. Juan Bernardo, por eso el gran objetivo que tenemos frente a nuestros pacientes con enfermedad renal es, además obviamente de retardar la progresión de su enfermedad renal, es disminuir los eventos cardiovasculares que tienen estos pacientes. Por otro lado, en nuestros pacientes renales cuya etiología es la diabetes, también tenemos una gran limitación y es la limitación que está relacionada con los medicamentos antidiabéticos. ¿Y en qué consiste esta limitación? Que nosotros sabemos que el uso de estos medicamentos está condicionado por la tasa de filtrado glomerular que tienen nuestros pacientes. Entre más avanzada está la enfermedad renal y menos tasa de filtrado glomerular tenga, las opciones de tratamiento que vamos a tener van a ser reducidas. ¿Y por qué menciono diabetes? Porque diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial. Y como todos sabemos, la enfermedad renal asociada a la diabetes es una complicación microvascular de la diabetes mellitus y está plenamente demostrado, Juan Bernardo, en los grandes estudios que hay, que el adecuado control glucémico es fundamental para retardar estas complicaciones microvasculares. Entonces, en resumen, la respuesta es que sí existen necesidades todavía no cubiertas. Jorge, es claro que había espacio y había necesidades no satisfechas, como me acabas de mencionar. Y surge un producto, surge una terapéutica que parece de alguna manera enfocar a través de un disparo a dos targets que son muy importantes, el riñón y por supuesto el corazón. ¿Qué nos puede aportar a todos como médicos, a ti como especialista y sobre todo a los pacientes la existencia de estos inhibidores SGLT2? Gracias, Juan, por esta pregunta. Definitivamente para la nefrología y como tú bien lo comentas, no solamente para la nefrología, sino para los médicos de atención primaria, los internistas y para todas las especialidades, creo que impactar en la enfermedad renal crónica viene siendo nuestro gran objetivo. Y esto es por muchas razones.
¿Por qué? Porque la enfermedad renal crónica es una enfermedad muy prevalente, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Es una enfermedad de alto costo, es una enfermedad que marca pronóstico en nuestros pacientes y dentro de todas las enfermedades, la enfermedad renal crónica es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Tiene varios agravantes. Uno de ellos es que es una enfermedad silenciosa y sabemos que la principal causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial es la diabetes. Por eso, todas las estrategias, Juan Bernardo, encaminadas y orientadas hacia la nefroprotección que hayan o que estén demostrando conseguir este objetivo van a ser importantes a tenerlas en cuenta. La nefroprotección se viene definiendo como todas aquellas actividades o intervenciones, tanto farmacológicas como no farmacológicas, que impactan en retardar la progresión de la enfermedad renal. Te cuento que desde hace 20 años, cuando surgieron los inhibidores de la ECA y los ARA2, que demostraron en sus diferentes estudios este efecto de nefroprotección, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, se habían hecho muchos intentos con diferentes grupos de medicamentos, pero definitivamente ninguno había demostrado este efecto nefroprotector hasta que recientemente aparecieron los inhibidores de la GSLT2. Estos son medicamentos antidiabéticos que han venido demostrando, además de esta condición, sus beneficios como medicamentos protectores de órganos, específicamente el corazón y los riñones. En pacientes diabéticos, Juan Bernardo, los inhibidores de la GSLT2 ya han demostrado eficacia y seguridad. También en sus diferentes estudios pivotales, como por ejemplo con dapaglifosina, el estudio DECLARE, estos medicamentos demostraron beneficios cardiovasculares, pero también dentro de los desenlaces secundarios han demostrado beneficios renales. Pero fue hasta el estudio DAPA-CKD en donde participó como inhibidor de la GSLT2 la dapaglifosina, donde se demostró en pacientes con enfermedad renal, tanto de etiología diabética como no diabética, que esta intervención, es decir, con dapaglifosina, producía resultados de nefroprotección. Es interesante ver los resultados en este estudio que se encontraron en el análisis de subgrupos de los pacientes con enfermedad renal de etiología no diabética. Recordemos que fue un 30% de todos los pacientes que participaron en el estudio, en donde la intervención con dapaglifosina impactó, Juan Bernardo, en disminuir los desenlaces renales. ¿Cuáles desenlaces renales? El deterioro de la tasa de filtrado glomerular, más de un 40%, el requerimiento de terapia de reemplazo renal, diálisis o trasplante y la muerte renal o cardiovascular. Inclusive te comento que la subpoblación de pacientes que no tenían como diabetes dentro de la etiología de enfermedad renal, es decir, pacientes con enfermedad glomerular, el grupo de pacientes con nefropatía por IgA, por ejemplo, los resultados inclusive aún fueron mejores que en las otras poblaciones de pacientes. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta y yo creo que a raíz de este estudio y con estos datos tan importantes y contundentes podemos afirmar que estos medicamentos son verdaderamente nefroprotectores tanto en la población de pacientes diabéticos como no diabéticos. Y es tan importante, Juan Bernardo, estos estudios que la FDA recientemente aprobó la dapaglifosina para su uso en pacientes con enfermedad renal con tasas de filtrado mayores de 30 como medicamento nefroprotector. En la región, por ejemplo, países como Ecuador también ya tiene esta aprobación y Juan Bernardo, esperamos que nuestro país pronto tenga esa aprobación dentro de sus normas regulatorias porque definitivamente estos medicamentos son nefroprotectores tanto en pacientes con enfermedad renal, diabéticos y no diabéticos. Jorge, indudablemente tenemos resultados impactantes de esta clase farmacológica y eso no deja de sorprendernos a todos. Y alguien se podría preguntar, hola, pero un medicamento que produce es glucosuria y que genera aumento de la eliminación de sodio, ¿cómo es que hace para que proteja el riñón? ¿Usted nos puede de una manera simple adentrar un poco en ese mecanismo de protección renal que tienen los inhibidores SGLT2? Claro que sí, Juan Bernardo. Definitivamente este grupo de medicamentos a nivel renal tiene efectos directos e indirectos que los hacen ser medicamentos nefroprotectores. Dentro de los efectos directos, definitivamente sabemos que hay varias vías por las cuales los riñones pueden tener deterioro,
tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Definitivamente hay varios mecanismos, como son los mecanismos hemodinámicos, los mecanismos inflamatorios y los mecanismos de disfunción endotelial. Y definitivamente los inhibidores de la GSLT2 tienen efectos directos que afectan o intervienen en estos tres mecanismos. Desde el punto de vista hemodinámico, vemos que los inhibidores de la GSLT2 tienen un efecto natriurético, el cual sabemos que en el paciente diabético es dependiente de glucosa, o sea, de glucosuria. Pero también en los pacientes que no son diabéticos, nosotros con estos medicamentos podemos tener efectos natriuréticos que no son dependientes de la glucosuria. Y este efecto natriurético es por el bloqueo, al bloquear el cotransportador GSLT2 en el túbulo contorneado proximal. Este cotransportador afecta también el intercambiador NH3, que es importante que también está en el aparato tubular. Entonces esto explica que los pacientes, aunque no sean diabéticos, puedan tener natriuresis, y esta natriuresis aumentada lo que hace es estimular a la mácula densa para que disminuya la presión intraglomerular por vasoconstricción de la arteriola aferente. Es decir, que desde el punto de vista hemodinámico a nivel renal, estos medicamentos disminuyen la presión intraglomerular, que es un mecanismo de nefroprotección. También tienen importantes efectos antiinflamatorios. La enfermedad renal crónica se considera una enfermedad inflamatoria, Juan Bernardo, y hay varios mecanismos por los cuales los inhibidores de la GSLT2, tanto en pacientes diabéticos como en pacientes no diabéticos, disminuyen por diferentes vías esta cascada inflamatoria que tienen los pacientes renales. Disminuyen la expresión de radicales libres y disminuyen, Juan Bernardo, la producción de citoquinas inflamatorias. Y por último, también hay efectos pleiotrópicos. Estos medicamentos mejoran la perfusión renal, producen vasodilatación de pequeños vasos, mejoran el desbalance de vasoconstrictores y vasodilatadores que hay en los pacientes con enfermedad renal, y un efecto muy importante, Juan Bernardo, que mejora la síntesis de eritropoyetina, la cual está disminuida en los pacientes renales. Entonces, estos mecanismos directos son importantes como mecanismos de nefroprotección, pero también hay mecanismos indirectos. Todos sabemos que las cifras de presión arterial también la pueden modificar, estos medicamentos la pueden bajar, también el peso de los pacientes lo puede mejorar, y sabemos que tanto la presión arterial como la obesidad son factores de riesgo para la población de pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces hay múltiples mecanismos, y cuando uno revisa la literatura se sabe que hay algunos otros mecanismos que están en estudio, pero todos estos mecanismos directos e indirectos se pueden considerar como mecanismos que impactan en mejorar o de producir nefroprotección en los pacientes con enfermedad renal. Jorge, excelente, y parecen muchos mecanismos de alguna manera complejos, y me surge la pregunta de si tanta complejidad signifique que hay un momento específico para su uso, si su uso es restringido a los especialistas. Entonces te pregunto, ¿cuándo deberíamos usarlos? ¿Temprano? ¿Tarde? ¿Solo por médicos especialistas? ¿Los médicos de atención primaria también los podrían utilizar? Juan, excelente tu pregunta y muy, muy importante para todas las personas que nos van a escuchar. Definitivamente lo primero que debemos hacer, Juan Bernardo, es identificar de manera más temprana la enfermedad renal. Y para esto es fundamental tener en cuenta los factores de riesgo o las indicaciones de cuando yo como médico debo pensar en un paciente buscar la enfermedad renal. Esto es lo que se llama tamización o tamizaje de la enfermedad renal. El tamizaje es muy fácil de hacer, pero definitivamente no lo estamos haciendo. No estamos haciendo diagnóstico temprano de la enfermedad renal porque, como decía, si no la buscamos, no la vamos a encontrar. Y definitivamente los pacientes diabéticos tipo 2 de entrada debemos hacerle búsqueda proactiva de enfermedad renal porque estos pacientes es frecuente que la tengan. Bajo esta premisa, Juan Bernardo, si nosotros logramos diagnosticar de manera más temprana la enfermedad renal, las intervenciones con los inhibidores de GSLT2 serían importante y fundamental usarla de manera temprana para impactar de manera más positiva en nefroprotección. Hay evidencia contundente tanto en enfermedad renal diabética como no diabética que el uso temprano de los inhibidores de la GSLT2 retardan la progresión y la llegada de nuestros pacientes con enfermedad renal a diálisis. Además, previenen obviamente el daño renal
Y esta evidencia inicial de la cual estoy refiriéndome no las aportaron los estudios de desenlaces secundarios que hicieron parte de los estudios pivotales que lo mencionaba en la pregunta anterior con los inhibidores de la SLT2. Luego salieron estudios con objetivo primario renal, de los cuales recalco el CREDENCE y el estudio DAPA-CKD. El estudio DAPA-CKD, como decía anteriormente, nos aportó información muy importante en pacientes con enfermedad renal hasta tasas de filtrado de 25 centímetros por minuto. Sin embargo, Juan Bernardo, muchos de nuestros pacientes, el diagnóstico de la enfermedad renal es muy tardío. Nos llega a los nefrólogos ya con una enfermedad renal crónica avanzada y definitivamente esos son los pacientes que a veces alcanzamos a ver. Algo muy importante, la mortalidad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en nuestros pacientes con enfermedad renal. Y entre más avanzada tenga la enfermedad renal, mucho más frecuente va a ser esto. Entonces, Juan Bernardo, en conclusión, si el paciente nos llega con un estadio avanzado de enfermedad renal, nosotros podemos utilizar estos medicamentos y hay suficiente literatura hasta tasas de filtrado glomerular de 25 y 30. Lo importante acá es tener en cuenta las normas regulatorias en Colombia que nos dicen que lo debemos utilizar hasta 45. Es decir, si nos llegan tardíos, podemos utilizarlo porque nos van a servir. Pero lo ideal, como decía al principio, es que hagamos diagnóstico de manera más rápido y así intervenir a los pacientes y ojalá poder utilizar estos medicamentos, no solamente por los nefrólogos, sino por los médicos de atención primaria y por los otros especialistas de manera temprana. Muchas gracias. Jorge, me encantó que nos hayamos podido oír, que podamos compartir con las personas que van a estar escuchando estos podcasts y no me resta más que agradecer su participación y por supuesto invitarlos a todos a oírnos en nuestro episodio 3, en el cual profundizaremos un poco más en estos mecanismos cardionefroprotectores de los inhibidores SGLT2. Entonces, nos oímos pronto. Un saludo a todos. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @ACEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.